Bastante interesante para analizar. Aurelio García del Orrio, ¿cómo le va, Aurelio? Buen día, tanto tiempo. Tanto tiempo, ya los estaba extrañando. Bien, nos volvemos a encontrar, viste, siempre uno vuelve al viejo amor acá en la Sí, señor. 103.9, Sí, ¿no? Y aquí señor. nos conocimos en este De aquí estudio. nos conocimos. Aurelio, de cara al 26 de octubre, elecciones legislativas buscando un lugarcito como diputado nacional. Sí, hemos hecho una interesantísima coalición Ujú. con los partidos Coalición Cívica y Republicanos Unidos, el partido del doctor López Murphy, que se referencia a nivel nacional con el doctor López Murphy. Y en ese acuerdo tuvimos la inmensa fortuna Sí. que Republicanos Unidos nos propuso como número 2 de la lista a una mujer de Altagracia, la licenciada Ana Bastán, y introducida a la política, según me entero, por Marcelo Camisa, que aquí presente en el estudio. Un gran amigo, Marcelo Camisa, siempre nos ha acompañado. Ana, buen día, Buenos presentarte. días. Gracias por visitarnos. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, participando en política, como dice Aurelio, de la mano de Marcelo Camisa. Mi padrino, ya saben Bien. a quién reclamar. Bien, bueno, siempre es muy bueno el diálogo, digamos, porque está bueno en el disenso y en el debate poder analizar distintas cuestiones. Y con Marcelo siempre nos sucede eso, digamos, o sea que Y está bueno. Marcelo escribe muy lindo y Ujú. argumenta muy interesante siempre. Bueno, Ana, los liberales ¿cómo? tenemos algo Sí, de eso en general, ¿no? sin duda, Sin sí. mucha conversación, mucho amor al diálogo, mucho respeto a la opinión ajena. No nos están haciendo quedar bien en ese tema últimamente, pero los que somos liberales más viejos, digamos, lo clásico, bueno, la primera enmienda es la de la libertad de expresión y para nosotros es un valor fundamental. No como tolerancia, sino como respeto, Sin duda. porque sabemos que no tenemos todas las respuestas y necesitamos otras miradas para resolver problemas. Coincido con vos en esto y es muy puntual, ¿no? La libertad de expresión nos obliga que a su vez, porque mucha gente confunde lo que es la libertad de expresión a decir cualquier barbaridad, a que la libertad de expresión te obliga a realmente manejar el tema y fundamentar el por qué estás expresando lo que expresas. Bueno, yo soy licenciada en filosofía, Bien. el diálogo, Ujú. el método socrático. Claro. No podés confiar en tu capacidad únicamente para llegar a una solución, sobre todo en problemas que son comunes a muchas personas. Necesitas otras miradas y tenés que escuchar. Si no escuchás, estás encerrado en tus limitaciones y lo estamos sufriendo. Bueno, no, es un lunes complejo en la política nacional, lo que está sucediendo en Buenos Aires, en el gobierno nacional, en la candidatura tan polémica, ¿no? Que ya luego una semana que sí, que no, de respaldo, de acompañamiento, termina el día de ayer siendo en la retirada de José Luis Esper. ¿Qué opinión te merece, Aurelio? Porque vos en eso sos muy, muy puntual. Siempre has denunciado la corrupción, siempre hemos hablado de distintos casos en la provincia de Córdoba y siempre nos cuesta al argentino. Yo no digo que hemos naturalizado, pero es como que ya estamos sobrepasados. Decir, bueno, no importa, total a nadie le importa. O sea, podemos escuchar la peor de las barbaridades que sigue estando, que todo el mundo sobrevive. Acá nadie muere en política. Uno cree que lo peor que le puede pasar a alguien es distintas situaciones y vemos que continúa, que están, que renuevan bancas. Entonces, ¿qué pasa con esto de la casta? Lo hemos discutido en algún momento con Marcelo Camisa. La realidad de los que siguen estando y esto que no se termina de renovar, ¿no? Y hablando de la Cámara Baja, que nos toca en Córdoba elegir 9 diputados por Córdoba. Sí, lo del problema que hay en la provincia de Buenos Aires la punta de un iceberg. Debe haber más casos así. Debe haber más casos porque la llegada del equipo de Milei a la política fue eh, muy compleja. Prácticamente sin equipos sólidos, se hicieron cargo del poder y debe haber más expert en cargos importantes en la política argentina, no solamente en el tema del narcotráfico, sino
con intereses que no se pueden contar. Así que bueno, mejor para los argentinos lo que ha sucedido, porque ya se va purificando esa lista. Hay que purificar todas las listas, ¿no? Pero, a ver... ¿Cómo ves la lista de La Libertad Avanza en Córdoba? La lista de La Libertad Avanza tiene una gran sorpresa en Córdoba. El presidente había hecho una elección extraordinaria en Córdoba y había dicho que venía a proteger la vida, la propiedad y el proyecto de vida del prójimo. Bueno, eso daba como corolario, y lo dijo expresamente, que venía a derogar la ley del aborto en la provincia de Córdoba, en la Argentina, sí. Perdón. Pero nos pone en el cuarto lugar de su lista a la señora Laura Rodríguez Machado. Laura Rodríguez Machado fue la senadora que nos metió el aborto en la Argentina. O sea, es poco serio eso. A ver, yo... Sí, es la contradicción, un número 1000 de Milei, ¿no? A ver, tantas. Vos me preguntás, yo no hablaría de esto, pero vos me estás preguntando por la lista de Milei. Y yo te tengo que decir que a mí me da mucha bronca lo que han hecho con eso, porque Córdoba amaba la vida, Córdoba no estaba de acuerdo con esa ley. Y sus 3 senadores traicionaron el mandato de los cordobeses y votaron una ley inicua que está produciendo en la provincia de Córdoba temas aberrantes. Bueno, una de esas senadoras era Laura Rodríguez Machado. Y yo no entiendo, la han puesto ahí en un lugar expectable que va a salir. O sea, vos no vas a derogar la ley del aborto, subiendo abortistas al Congreso. Y te digo que no es un tema menor, ¿eh? Nosotros ya, como ahora se pueden contar los abortos, se pueden contar, están estadísticamente señalados. Tenemos 9.000 en la provincia de Córdoba en el sistema público, o sea, provincia y municipios, 9.000 por año. Y eso es un poco llamativo, porque encima los pagamos con nuestros impuestos. Es un número importante. Sí, y otro tanto hay en el sistema privado, 18.000 más o menos estamos hablando al año en Córdoba. Si Córdoba siempre le pone a todas las estadísticas nacionales el 8%, multiplícalo, ¿cuánto te da eso a nivel nacional? Cuando estuve en San Francisco la semana pasada, sí, fui a 5 radios. En 3 de esas radios, me preguntaron si yo estaba al tanto del caso que habían tenido en el Hospital Iturraspe de San Francisco. En el Hospital Iturraspe de San Francisco se hizo el aborto de una chiquita, era una nena, que fue abortada a los 8 meses de gestación. 8 meses de gestación. Como nadie quería hacer ese aborto en el Hospital Iturraspe, y quizá ni en la medicina privada de San Francisco, el gobierno de Córdoba mandó una brigada, un grupo de médicos para destruir la vida de una chiquita de 8 meses de gestación. Era más fácil hacerla nacer. ¿Qué necesidad había de hacer semejante zafarrancho? Y terminó que acusaron a un señor por violación y no era, hicieron los ADN y no era, y parece que es un funcionario municipal de San Francisco. O sea que la hicieron completa. claro. La hicieron completa. Bueno, yo les digo a la gente de Altagracia que ama la vida, que tenga mucho cuidado con la lista de La Libertad Avanza. En ese punto, ¿no? En ese punto. Y después los otros son absolutamente desconocidos, son personas que no sé cómo han llegado a este cargo, pero bueno, así es la vida. Así es la política, ¿no? Más allá de la vida, creo que hay una cuestión mediática y de campaña y un buen manejo de redes, y esto lleva a decir, bueno, lo otro era impresentable y las opciones no eran buenas.
Hoy, a la hora de elegir candidaturas y candidatos a diputados, hay posibilidad de elegir. La campaña a mí me llama la atención porque se está basando en el kirchnerismo nunca más. Hay poca propuesta, hay poca idea en realidad, hay poco proyecto a la hora de escuchar un candidato. Nos sucede que de lo que se está hablando es exclusivamente una campaña direccionada en la batalla contra el otro. O sea, si soy Schiaretti es contra De la Sota, sí. Hay mucha mentira. Muchísima. Esta es la campaña más, en ese sentido, donde veo que se le engaña más a la gente. En primer lugar, hay fácilmente 5 o 6 listas que son financiadas por el PANAL, por el gobierno de Córdoba. ¿Cuál sería la más importante de estas? Bueno, ya te vas a dar cuenta, te vas a dar dando cuenta solo por la presencia en cartelería. Entonces, cuando vos ves un partido chico o un candidato casi desconocido con mucha cartelería, chao, apuntarle ahí que hay. Alguien puso la financiación. Pero espera, eso es horrible. Como es horrible que la gente no sepa que Córdoba es peor que Formosa. La diferencia es que está maquillada. Córdoba la han maquillado hermosamente, pero vos levantás la tapa y está podrida por los 4 costados. Córdoba tiene todas las porquerías que saltaron a nivel nacional. Tiene un sistema de coimas organizado. Si vos no pagás el 7% básico, no te certifican una obra. La coima más grande de la República Argentina se pagó en Córdoba por los gasoductos troncales. Sí. Se quedaron con un inmenso emprendimiento en Puerto Madero, los que detentaban la empresa del gobierno. El camino al cuadrado está en la historia, es el camino más caro del planeta, porque lo hicieron en una falla geológica cuando lo podrían haber hecho bien. La traza del camino pasaba por el norte del Cerro del Cuadrado, donde la roca es consolidada, y lo sacaron por el sur, donde está la falla de la roca. Y porque había un capo de estos malandras que gobiernan la provincia que quería que bajara Valle Hermoso en vez de La Falda. Y nos costó, cuando yo como legislador lo investigaba, ya no había costado más de $1 millón el kilómetro. ¿Está claro? Sí. Y finalmente, estos que quieren llevar a Buenos Aires el modelo Córdoba, son los del hotel de Encenusa. El hotel valía $7 millones. Lo pagaron 44. Se podrían haber hecho 20 hospitales con esa plata que desapareció ahí. Entonces, cuando yo los veo que están financiando a otros partidos, cuando los veo que maquillan la realidad de Córdoba con un poder judicial que la parte del poder judicial de Córdoba que se toca con el poder político, amigo, está podrida. ¿Cómo ves la liberación de Kreisman? Salió la semana pasada. El tema Kreisman, al lado de la mugre de la corrupción de Córdoba, es digamos, una anécdota. Te estoy hablando de que es una corrupción generalizada. Y no te hablo de la deuda. La segunda provincia más rica del país, la endeudaron, porque todas estas obras que vos ves, que todos vemos, no están pagadas. Esta hermosa autopista que me ha traído hoy, la circunvalación de Córdoba, voy a decir que bárbaro. Schiaretti un maestro. Sí, cuando cambias de provincia uno recorre y la verdad que uno dice, che, Córdoba. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que no están pagadas. Son todos títulos de deuda pública. Se emiten títulos, los compra alguien afuera, te adelantan los dólares a 5, 4 años. Cuando bueno, la toma de deuda externa. Sí, no, pero Córdoba no la necesitaba. Ah, bien. Córdoba lo que necesitaba era un poco de ahorro.
un poco De austeridad. digamos, de austeridad básica, y con eso se podían hacer muchas obras públicas. Pero como esta gente no entiende de austeridad, no entiende. Fíjate, esto es un maquillaje. La Córdoba real está abajo de la alfombra. Y nos hacen vivir arriba. El día que se destape la verdad del neonatal, que vos lo has seguido ese tema, no les va a quedar lugar para caminar por Córdoba. Acordate lo que yo te digo. Cuando se sepa lo que pasó realmente en el neonatal, no lo que juzgó la justicia. En esto, ¿cómo logramos ver? Porque hablan de transparencia, el acceso a la información pública, pero después cuesta que la gente comprenda, el ciudadano común comprenda hasta dónde es la deuda o cómo o por qué esa toma de deuda. Porque no es solamente una cuestión de acceso a la información, sino que la gente hoy está preocupada en el costo del colectivo, en la boleta de la luz, en el gas, en que la plata no alcanza. Entonces, cuando empieza a faltar la comida en la mesa, comienzan los problemas. Ahí se ve, justamente. Es difícil establecer la conexión entre una cosa y la otra, pero esas son las consecuencias de un país mal administrado. Nosotros los liberales siempre somos optimistas porque sabemos, porque por experiencia de otros países, que es posible revertir esos ciclos de empobrecimiento. Sí. Pero tenés que pasar de una mentalidad de distribución a una mentalidad de generación de riqueza. Tanto la motosierra como el clientelismo es distribucionismo. Uno te da y el otro te dice no te doy, te recorto en el Garrahan, te recorto la jubilación. Pero estamos hablando siempre de distribuir, eso siempre es arbitrario y en alguna medida, en algunos casos muy injusto, como por ejemplo está pasando ahora, que se aumentaron más de 700% los planes sociales y las jubilaciones no se aumentan. Sin duda. ¿Por qué? Es la lógica de la distribución, siempre arbitraria, siempre del que está en el poder y decide a quién beneficia y a quién perjudica. Siempre los que prometieron eliminar el exceso en la ayuda a través de ciertos planes y terminan recortando donde es más. El tema es la distribución. Sí, si vos no pasás al círculo virtuoso de la generación de riqueza, la liberación del potencial productivo de la gente, vas a seguir distribuyendo y en un momento vas a distribuir miseria. O sea, vas a generar inflación, vas a subir impuestos y te vas a endeudar, que es lo que vos decías antes. Si vos no pasás el ciclo donde aumentás la productividad y aumentás la riqueza y generás las condiciones para que cada uno pueda desarrollar su proyecto de vida y pueda aportar buscando su propio beneficio. Sí. Ese es el secreto del liberalismo, digamos. Uno se beneficia en la medida en que da un buen servicio a los demás, a un buen precio. Entonces, el afán de ganancia solamente se logra cuando vos sos útil a más personas y les das el mejor servicio al mejor precio. Eso aumenta tu negocio y aumenta tu ganancia. Esa es la idea del liberalismo. Si no pasamos ese círculo virtuoso de favorecer que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida, puedan aportar a la comunidad sus talentos, su capacidad y generen trabajo para otros, los que son emprendedores y empresarios, y aporten su fuerza de trabajo. Si no pasamos ese ciclo de producción, si no salimos de la mentalidad de distribución, sea de dar o de motosierra, porque es lo mismo, te doy o no te doy, pero siempre es distribución. Si no pasamos al círculo virtuoso de generación de riqueza... Claro, la producción, que se ha devastado con respecto a la importación. Y bueno, por eso te digo... O sea, el juego del mercado, una libre apertura que no favoreció a la pyme y a la mediana empresa en Argentina. Las pymes, justamente. Claro. Estamos esperando los RIGI, las grandes inversiones que no van a venir porque no tenemos las condiciones jurídicas para eso. Puntualmente han llegado por 2 o 3 puntos y nada más, que son los... Claro, exactamente. Y con condiciones especiales. Los liberales estamos a favor de la igualdad ante la ley. Sí. ¿Por qué beneficio a las grandes empresas y no a las pymes, que son las que dan trabajo? Nosotros proponemos trabajar con las pymes nacionales. ¿Hay proyecto con respecto a cuál es el proyecto? Porque vuelvo a insistir, ¿no? Esto de se está basando en una campaña en atacar al adversario. Pero hablemos de proyecto. ¿Hay proyecto con respecto a esto, Ana? ¿Hay proyecto con respecto a sobreprecio? Pasar al círculo virtuoso de la producción y el desarrollo de la iniciativa privada. El Estado, lamentablemente,
ha generado obstáculos. Ustedes saben, si son una pyme, saben lo difícil que es comprometerse a tomar un nuevo empleado, los riesgos que asumís, riesgos Sí, de hoy el juicio, 935, lo costos. que significa, sí, el análisis de la producción. Producir hoy en día en la Argentina es complejo. Es complicado. Bueno, nosotros lo que pensamos es que hay que empezar por ahí, con una reforma. López Murphy tiene un proyecto de reforma laboral impositiva para las empresas en general. Aurelio dice, tiene razón, que tenemos que empezar por un acuerdo mínimo por las pymes, de menos de 20 empleados, de menos de 15 empleados, porque creemos que esa ley puede salir fácilmente. En el Congreso hay quien te va a decir que no. Una reforma laboral que proteja a las pymes, sobre todo de la industria del juicio, que no es privar a los empleados de derechos laborales, sino justamente el exceso. No, generar este fondo de garantía, Hay tener la muchas opción de que el formas. empleado pueda irse y saber que tiene un fondo Hay de muchas compensación. formas, pero Sí. justamente si vos Liberar cargas también, ¿no? En el que contrata. De impuestos, simplificar la burocracia. Una micropyme que tiene 2 empleados no puede estar pagando contador. Hay que simplificar todo eso. Empecemos por ahí. Los dólares del colchón, de los que hablaba Caputo, que andaba buscando, bueno, esos sí van a aparecer cuando haya una posibilidad de generar empleo, micropymes, pequeñas empresas. Ese ahorro se va a volcar ahí. Y es lo mejor que podemos hacer. Se calcula que por cada empleado registrado hay 1 o 2 no registrados. Y los empleadores son las pymes. Vos imagínate que si aumentás el número de empleados registrados al doble o al triple, que eso puede ocurrir en 6 meses con una buena ley, aumentás también los aportes previsionales y podés empezar a encarar una mejora en el sistema previsional. Mientras no generes empleo registrado, vas a repartir miseria. Volvemos al tema de la distribución, distribuir lo que no hay. Entonces va a decir, te saco a vos, le quito a él. Y en este punto es muy complejo porque es lo que hablábamos recién, de la mano de lo que sucede con las estadísticas del aborto, también lo que está sucediendo es la estadística de natalidad, que ha bajado impresionantemente. Entonces, ¿qué sucede? También hay una proyección dentro de 20, 30 años, un sistema previsional es prácticamente insostenible porque no dan los números de quien esté generando a quien haya aportado al sistema. Y eso tiene que ver con el proyecto de vida también. Los jóvenes no pueden alquilar porque no tienen un ingreso suficiente, no pueden generar su proyecto de vida si quieren generar algo independiente. Y eso también complica la formación de la familia. Cuando una familia se forma es muy frágil porque económicamente es muy vulnerable. Entonces todos los proyectos individuales se van coartando. Otro de los temas que llevamos, aparte de una reforma laboral parcial en el tema de las pymes, acércate un poquito es el tema de cómo enfrentar el problema del narcotráfico. ¿Hay proyecto con eso? Sí, sí. Ustedes han hecho un frente desde el vecinalismo con López Murphy y el ARI, con Lilita Carrió. Bien. Sí. El tema de la droga se vincula a la oferta y la demanda de droga. La oferta de droga es cuando el narco la promueve, y ese es un tema de seguridad. Eso hay que enfrentarlo al narco. A vos te contan los años que yo he peleado. No es que haya bajado los brazos con el tema de los narcos, pero me doy cuenta que mientras no venga un cambio político, no se va a dar eso. Y ahora lo veo en carne propia porque nuestro partido gobierna una ciudad importante como La Calera, y yo ahí me doy cuenta cómo el poder político de cada uno de estos lugares ha venido de alguna forma mostrando una indolencia frente al problema total, y entonces eso está explotado. Pero bueno, dejemos de lado por un momento el problema de la oferta, que no se va a resolver mientras no haya un cambio político. En esta provincia seguro. Pero a la mamá que nos está escuchando, a la persona que está en su casa con este problema, que está en infinidad de casas ya, el problema del consumo de droga. Yo le digo lo siguiente. Si el chico tiene un proyecto de vida, el chico va a enfrentar el problema del consumo con algo, tiene con qué enfrentarlo, porque
sabe entre qué y qué elegir. Si él sabe a dónde quiere ir, no necesita, digamos, de el gozo inminente o inmediato de la droga. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces hay que organizar a la sociedad y el Estado en mesas de trabajo. Por ejemplo, en una ciudad como Altagracia debería haber una mesa donde esté reunido la autoridad municipal, un representante de los clubes, uno de los centros vecinales, uno de la Cámara Empresarial por la economía regional, otro del sindicato vinculado al trabajo en esta zona, otro representante de los jóvenes, 2 directores de escuelas, y tendrían que decir, a ver, los chicos de la ciudad de Altagracia, ¿qué necesitan para descubrir el proyecto de vida antes que el narco los descubra a ellos y los destruya? Antes que terminen en Bower sin haber conocido su proyecto de vida. Y entonces, de esas mesas tiene que salir la decisión del Estado y la comunidad de llevarlos a los chicos a conocer las fábricas. A ver, Córdoba tiene un sistema industrial con alta tecnología ya en varios procesos industriales. Los chicos no lo saben, no lo saben. Hay miles de chicos de esta ciudad de Altagracia que no sé si saben, que colindan con Santa Isabel y con todas las fábricas. Se ha perdido mucho todo. Bueno, se ha perdido el transmitir, querer, ¿no? ¿Cómo van a querer eso si no se les muestra? Hay que llevarlos a mostrarles toda la educación terciaria que hay en el país y la técnica, para que ellos vean, porque hay infinidad de nuevas carreras que son cortas, que están vinculados a lo científico y a lo tecnológico. Pero sí, particularmente en ese punto, bueno, la semana pasada estuvo la expo estudiantil y la verdad que fue interesante. Más de 1.200 jóvenes en el Cine Teatro Monumental Sierras, 27 universidades, una charla central de Diego Magni con la universidad. Es interesante. Es una punta del tiene, iceberg. particularmente Aurelio, Altagracia tiene en ese punto, digamos, el tema de los clubes, lo que ha sido, digamos, el deporte en Altagracia en los últimos años de gestión peronista, ¿no? Pero le han dado, tiene una impronta. Hay cosas, no es una cuestión de hay defender. Cosas particulares, sí. Pero mira, se ve que no alcanza por duda. los resultados que estamos viendo. Hay que llevarlo a los chicos, te repito, organizadamente a las fábricas, a los centros llevarlos a los centros de enseñanza. Hay que invertir. ¿Qué hacemos con la casa, Aurelio? Porque esa base que vos estás hablando, ese interés debe salir de la casa y no debemos reclamarle o al sistema de educación o al sistema político cuando en la casa no está ese pequeño combustible, ¿viste? Es como que hay problemas en la casa de familias que no cumplen los roles. Pero también hay chicos que por más que en la casa le dé el elemento formativo, los chicos viven en una sociedad, actúan con sus amigos, interactúan, siempre hay chicos distintos dentro de grupos distintos. Sin duda. Y la droga está en los 4 costados. Entonces, hay que llevarlos a que conozcan la cultura de la provincia en la que viven. Los chicos no saben que somos patrimonio cultural de la humanidad por todo el legado jesuítico. Hay que llevarlos al campamentismo educativo, a las actividades de servicio. Se han perdido, hay una situación que se ha perdido lo que era nosotros estudiar o trabajar y ya a cierta edad era aprender el valor del trabajo. Y hoy en día que vos me lo estás responsabilizando al Estado o a la... yo estoy diciendo... Donde yo, como ya adulto, digo, es constantemente reclamarle al Estado municipal, provincial o nacional algo que debe partir de la base de la casa, ¿no? Cuando yo educo a una cuestión de acompañamiento, de que hay una valoración de las cosas. Una sana discrepancia contigo. Sí. El Estado no solo está haciendo las cosas sino que le estamos poniendo al chico un casino en el celular. A ver,
Sí, bueno. El chico está agredido por los 4 costados. Totalmente de acuerdo. Entonces, déjame terminar esta Sí. idea. Si yo al chico lo ayudo que descubra su proyecto de vida en una tarea concertada y fuerte entre el Estado y la comunidad. Bien, mira lo que Ahí comulguemos. un Sí. sistema organizado donde toda la comunidad dice, se nos está perdiendo una generación, tenemos que trabajar acá. Hay que introducirlo a la cultura, a la pintura, a la lectura, a la poesía, porque a ver, hay tantos chicos que pueden porque todas las personas tienen un algo, tienen unos talentos, se nos están perdiendo los chicos. Me mencionaste los principios de la revolución, ¿no? El arte, la cultura, la pintura. Pero son de la humanidad, Tal- no tal es de cual. la revolución. Claro. O sea, el desarrollo humano es la revolución. Esa es la revolución. Sobre todo en la siguiente generación. Todo este fenómeno mileísta tan violento de los jóvenes y demás, es la frustración de los jóvenes. Incluso te diría, muchos jóvenes decepcionados de sus mayores, porque me ha tocado que me puteen mucho a mí. Es que era fácil de captar No hay esto, ningún ¿no? O problema. sea, Era fácil. Claro. Entonces, ¿cómo le damos vuelta? Ahora, pensemos nosotros, yo hoy cumplo 60 años, hoy es mi cumpleaños. Lo que hemos pasado nosotros, y los mayores también, ¿no? Pero yo, mi primera contacto con la política fue la Guerra de Malvinas. Vos pensá todas las decepciones que hemos pasado, ¿no es cierto? Los chicos nos reclaman, que son nuestros hijos por Sí. edad, nos reclaman que votamos mal, que hicimos todo mal, y que ellos lo van a resolver y que nosotros no sabemos nada. Bueno, hay un quiebre del proyecto de vida y de las ilusiones o esperanzas de nuestra generación, que han sido muy, muy golpeadas, porque han sido una decepción, un fracaso, Claro. muchas frustraciones. Entonces, también tenemos cosas buenas en el transcurso de la historia, ¿no? O sea, está bien, tenemos pero digamos, logros. sí, pero Sí. venimos de crisis en crisis y de esperanza fallida en esperanza fallida en gran medida, ¿no es cierto? Sobre todo teniendo en cuenta el potencial de la Argentina. Bueno, eso es lo que hay que revertir. Y yo creo que estamos en un momento extraordinario, es la gran oportunidad, está en manos, en esta elección empieza el cambio para mí, está en manos de los ciudadanos. Lo que ha pasado con Spert es una oportunidad de reflexionar, de votar gente que como nosotros, digamos, con nuestras limitaciones, estamos haciendo una propuesta honesta. Salir de la grieta que es artificial, que es como vos decías al principio, hacen campaña asustando con cuidado que viene el cuco. Claro. Los dos hacen la misma campaña, entonces el que te asusta más, votas Sí, al ¿cuál otro. es el menos peor o la opción de Bueno. este Boca River? Pero hay otras propuestas fuera de eso, y nosotros somos una de las propuestas. ¿Qué número de lista, Aurelio? La 505. Y te voy a decir Sí. algo para... Se nos acaba el tiempo. Decime. Pero no me lo copies. A ver. No. A ver si te lo puedo robar. No, robalo porque No, yo valoro no la es mío. campaña. A ver, hay una cuestión. O sea, siempre te he valorado la forma de hacer política, la claridad en el pensamiento y en cómo transmitís la idea, ¿no? Y a su vez, también esto de no ceder ante el aparato o ante el verdadero poder político respaldado por el poder económico, porque hay que saberlo transitar a eso y sobrevivir a eso, que no te eyecte el sistema, ¿no? O te absorba. Hay un escritor inglés que se llamaba Chesterton que dice que a cada tiempo lo salva un conjunto de personas dispuestas a vivir contra su tiempo. A cada tiempo lo salva un conjunto de personas dispuestas a vivir contra su tiempo. No de contreras, no, de querer mejorarlo. Esto que estamos haciendo esta mañana acá en esta querida ciudad Altagracia es eso, replantear cosas, seguir cuestionando cosas para ver si algún día mejora. Y Altagracia, te digo una cosa, a mí me hizo legislador de esta provincia una vez seguramente los votos de Altagracia. Porque Me acuerdo. me faltaban 2.000 y pico de votos y faltaba el Y tuvimos departamento. como 5.000 en el vivo, ¿te acordás? Sí. En ese momento, personas conectadas. Me Sí. faltaba Santa María, no llegaba el departamento. Mira si y, nos yo, escuchaba la gente. Sí. y yo le tenía fe a Santa María y cuando bajó Altagracia, ¡tuc!,
García Elorrio, legislador de esta provincia. Así que yo más que agradecimiento. Mira, para cerrar, ¿no?, lo que pensamos de lo que estábamos hablando con ustedes, Ana, cuando dos elefantes se pelean, lo que sufre es la hierba. La hierba, sí. Lo de abajo. Exactamente. Pero Cuando hay los opciones, grandes se pelean. O sea, hay opciones. Es una legislativa, no es un balotaje. Lo han querido convertir en un balotaje, o libertad o kirchnerismo. Sí, sí. No es un balotaje, es una legislativa. Y aparte cada en uno vota lo que Córdoba le no hay guste. kirchnerismo. Bueno, No existen. no. Por eso la gente no va a votar contra los K en Córdoba. No, porque no hay. Acá hay un peronismo raro, una cosa ahí que anda dando vueltas. Y otra cosa que te lo quiero decir. ¿Vos decís que Carro no llega como kirchnerista? No sé, pero él tendrá su propio voto. Pero te digo una cosa. Lo que se ha hecho en esta provincia, el gobierno de esta provincia, lo que ha hecho con el radicalismo es imperdonable. Porque, digamos, han querido asociarlo al gobierno. Lo han hecho. Sí, Tenemos una asociarle al vicegobernadora gobierno radical. con Sí. una pistola 45 en la cabeza. Pero somos todos grandes, Aurelio. O sea, No, ya a no. esta altura que el radicalismo se No, haya te entregado. explico, yo lo nuevamente. sé, Bueno, yo lo sé porque nosotros tenemos comunas pequeñitas, Sí. comunas que pequeñitas han absorbido, que se han ido al proyecto cordobés. Espera, Sí. que tienen 300 Vos habitantes. viste que Altagracia tiene... Que votan Sí. 73 personas, porque con eso se gana la elección. Hasta ahí han ido San Clemente. a presionarlos. No se da cuenta el gobierno. Pero vos sabés que el PRO de Machado en el departamento de Santa María hizo mucho. Es la copia fiel al kirchnerismo o al peronismo cordobés, ¿no? Esto de poner un candidato que medía, pero que era peronista, pero lo ponemos por el PRO. Bueno, yo no sé, pero yo le digo Es muy común a lo los que ha hecho Machado con a Sala. los radicales Sí. de bien Sí. que hay en esta provincia, Pobre, les pero- digo Sí. que no bajen los brazos, porque este cordobesismo no van a quedar ni las plumas pronto, ¿eh? Aurelio García Elorrio, muchísimas gracias. Nos perdimos ahí unos minutitos, pero bueno, está bueno, tengo que entregar el programa. Ana, la verdad que ha sido un placer conocerte. Queda invitarte en algún otro Cuando momento. quieras. Estás en Altagracia, sos de Altagracia, que Altagracia te conozca como opción, como candidata, acompañando a Aurelio García Elorrio en esta cruzada, ¿no?, de cara al 26 de octubre, las legislativas nacionales. Bueno, te digo algo que cuesta decir, ¿no? Es por amor a la patria, ¿no? Porque no es por otra cosa. Y sobre todo por los jóvenes, por nuestros hijos. Así que, bueno, es una A mí legislativa me y gusta cada uno pensar vote en con que el corazón. A mí, Ana, me gusta pensar que realmente la Cámara baja o que realmente la política puede cambiar desde esta cuestión del offside de la política, con la idea, más allá de que todos llegamos con la convicción y que después, bueno, hay que lidiar, ¿no?, con la labor parlamentaria y se entiende. Pero mira, la decisión, el pueblo, el ciudadano, es soberano un día cada 2 años. ¿No? Esa es la oportunidad. Entonces, bueno, es la oportunidad de cambiar las cosas eligiendo algo diferente. Lista 505. Muy bien. ¿En qué el casillero salió sorteado? La quinta. La quinta, mira. Le juego al 5-5, sí. La quinta. A ver, bueno, Aurelio, Ana, muchísimas gracias. Como siempre, muy, pero muy, pero muy, muy amable. 35 de las 9, de cara a las elecciones del 26. Bueno, conocemos candidatos provinciales, nacionales, pero de nuestra ciudad, como es en el caso de Ana Bazán. Un gusto, un placer, Ana. Igualmente, Marcelo gracias. Camisa, gracias. Abrazo, Marianito. Gracias. Bueno, me debes varios cafés, ¿no?, Lo de que vos visita. quieras, todo lo que Pero vos quieras, porque además, hacemos lindo, me gusta. Felicitado Sí. por mi partido, por esta alianza que hemos hecho con Aurelio, con su gente, con Rodrigo Agrelo, a quien conozco y he militado con él desde la Juventud Liberal, de estar apoyando esta idea de las dos vidas, de estar apoyando cosas importantes, y una que quiero que no quede sin pasar, y que ha dicho Ricardo López Murphy en las últimas horas, que tiene que ver con lo siguiente: sabemos lo que hay que hacer, nosotros también sabemos lo que hay que hacer, pero le agregamos integridad.
y Aurelio y Ana la representan. Esos son los mensajitos que están llegando de alguna manera. Tengo varios y debo decir que sí, que como siempre son, dentro de todo, pocos tienen mensaje positivo directo al 100%. No tengo uno negativo. Marcelo Camisa, muchísimas gracias. Abrazo grande, Marianito, y mucha suerte. Che, ¿cuántas candidaturas en Altagracia de la legislativa? Sí. Hay varios, dos, tenemos, Sí. hay varios. Sí. Los Bueno, Altagracia siempre ha sido un polo cultural y Gustavo político Rossi, importantísimo. Ana, Paola Irusta, Sí. varios candidatos. Altagracia se Altagracia, muere. sí. Ahora hay que cambiarle el signo político a la No sé, intendencia. por ahora, vamos de cara al 2027. Eso No es estén 27, adelante. eso, Bueno, faltan 2 hay que años. buscar. Nos tomemos un café, 36 de las 9. Me voy porque me agradecerle.